Hoy les voy a hablar un poquito sobre la historia de los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que los primeros estadounidenses llegaron los colonos desde Gran Bretaña, llegaron unos colonos hasta la zona americana, en Estados Unidos, llegando a la zona que hoy conocemos como las 13 colonias, que actualmente son como estados como Virginia o la ciudad capital, Washington, D.C.? Entre ellos, principalmente cuando llegaron los colonos, llegaron los que estaban los nativos los recibieron, pero tristemente ellos tuvieron que asesinarlos principalmente por algunos asuntos. Luego, ellos tuvieron que ir a escabullirse, principalmente porque no conocían la zona, porque tenían miedo de los colonos ingleses, así que decidieron establecerse en los lugares que hoy conocemos como las 13 colonias. Y sabían ustedes que los españoles ya habían invadido Florida. Al invadir Florida, principalmente, ellos ya tenían como concurso a Estados Unidos, a Gran Bretaña. También había algo muy importante. Lo que conocemos como la ciudad de Nueva York fue invadida por los holandeses. Y esa parte de ahí principalmente fue donde comenzaron las grandes disputas entre la ciudad de Nueva Ámsterdam y la ciudad que iba a coronarse con el duque de York, que se llamaba, York, donde que domina mal. Entonces el muro que ellos tenían, que era terrestre, era de lodo, barro, pues, y madera, entonces no era muy resistente. Entonces los neoyorquinos, que hoy le conocemos así, pero antes eran los colonos británicos, decidieron destruir el muro y expulsar a los holandeses de la zona, tomando por completo las 13 colonias, desde Maine hasta la ciudad, si no me equivoco, hasta Carolina del Sur. Luego, principalmente, ustedes sabían una cosa muy importante: los españoles habían llegado a la zona que hoy conocemos como Luisiana, Nuevo México, Arizona, Wyoming, ¿cuántos no? Texas. Entonces ellos vinieron y se establecieron en esa zona. En California también. ¿Saben por qué? Porque las zonas de arriba eran más frías. Y los españoles estaban acostumbrados a la calor del sur, pues. Porque a los españoles les encantaba Centroamérica, Sudamérica. Entonces les quería contar de que al llegar en esa zona, el imperio español ya tenía zonas que actualmente hoy conocemos como estadounidenses. Entonces, desde Florida, Luisiana, para conectar la zona, entonces de pronto comenzaron a expandirse los británicos. Luego llegaron los franceses y los españoles le vendieron Luisiana, dándole riqueza al mismísimo Napoleón Bonaparte. En esos tiempos, por los años 1770, entonces vienen y se funda una revolución negra, la cual andaban balaceando. Al balacear los pueblos principalmente, esto se volvía una gran catástrofe por parte de los colonos, los cuales no resistían las grandes destrucciones que causaban los negros a sus plantaciones, como las que hicieron en Haití. Entonces vinieron y al lograr una revolución negra independizaron las 13 colonias y de ahí comenzaron a expandirse. Al mismo tiempo comenzaron a comprar territorios para luego expandirse. Y por esos años es donde que se enfrentan los países cuáles son España y Estados Unidos, los cuales ya está fundado. Cuando Estados Unidos por fin ya tiene grandes partes del territorio, decide entonces que se independice Texas en el año 1848, si no me equivoco. Y en esos tiempos se independiza Texas. Entonces en ese momento Texas luego se anexiona. Ya tenía su propia moneda, tenía su propio concurso, por ejemplo se llamaba Peso Doll, la moneda. Tenía, por ejemplo, era como impresa como una más de papelones. Entonces comenzaron a salir territorios en Luisiana, en New Orleans. Miren, y en esas zonas de ahí, por fin, todo se lo compra Estados Unidos a los franceses. Y los españoles ya están en combate, pues. Bueno, en esos momentos, el Imperio Mexicano en el año 1821 ya estaba independiente. Entonces, gracias a esas guerras tan difíciles que tenía el Imperio Mexicano, después que se había independizado Centroamérica, después que se había ido Chile, ¿cómo se llama este? Un pequeño estado de allá de México, si no me equivoco, era parte de Yucatán. Era parte de Yucatán. Se independizó y se volvió a retomar el Imperio Mexicano. Pero en esos momentos inicia la guerra entre esos dos estados. Un estado que se independiza es California. Y en esos momentos donde que California se independiza, en 25 días se tuvo que anexionar a Estados Unidos. Y en ese momento, cuando ya prácticamente Estados Unidos había recopilado todos los territorios que conocemos como Wyoming, Arizona, Nuevo México, en esos momentos quedó Mesilla, que todavía se les tuvo que anexar a los Estados Unidos por una disputa territorial. Luego, en el año 1867, tras unas conferencias de crear ferrocarriles por todo el estado,
Entonces de pronto vienen y compran Alaska, Rusia. Algo que a Rusia, bueno, le pareció bien. Que gracias a ello terminaron el ferrocarril transiberiano, que les costaría añísimos después, hasta el inicio del año 1900, cuando hicieron las guerras. Entonces, los Estados Unidos, ya conformados y ya distribuidos, decidieron entonces dominar partes y cada vez expandirse más, porque ellos querían más bonche, pues, como le dicen mucho. Porque ya saben que Estados Unidos estaba en una crisis y era por la guerra. Pero de pronto, en ese mismo año, encuentran una fiebre del oro. Una fiebre del oro que, bueno, les gustaría mucho a la gente. Entonces, a inicio de los 1900, bueno, por esos años, se funda la KKK, si no me equivoco. Y eran por esos tiempos que era como una especie como de formación con la NRA, fundaciones antiestadounidenses. Por ejemplo, la KKK, que son 3K, o triple K, pues digamos así. Era una que odiaba principalmente la obligación de creer el cristianismo, algo que a Estados Unidos nunca le gustaría en la actualidad. La NRA era una especie como de armación en que los Estados Unidos tendrían armas. La gente que quería tener armas la tenía porque la compraba. Entonces ellos comenzaron a ver los conflictos. Entonces la NRA y la KKK se unieron y comenzaron a quemar bastantes cosas importantes. Por ejemplo, digamos que la gasolina y el fuego eran ellos. Entonces se juntaban y crearon una gran llama. En ese mismo momento, entonces de pronto estos dos se rinden. Y ahí pues es donde que inician la construcción del Canal de Panamá, en los años 1900. En esos momentos, pues ya por fin, ya queriendo dar la vuelta, que se le tardaban casi un siglo construyendo, independiza Panamá de Colombia. Y en esos momentos principalmente es donde en las zonas de Estados Unidos comienzan a comprar más armas y más armas. Esto proviene principalmente de la riqueza que está consiguiendo. Y cuando por fin la fiebre del oro ya se está expandiendo, comienzan a construir los ferrocarriles a mayor velocidad porque ya que hayan más potencialización hacia la zona. Y en esos momentos, cuando por fin llegan a la zona de California, aunque siguen necesitando, también le piden a Nicaragua la configuración de un canal. También, el que Panamá se le dejó. Y Nicaragua inició una guerra que, bueno, no me gustaría decir mucho. Bueno, y en el año 1910, por esas zonas, entonces ya comienzan a comprar armas los países del occidente. Entonces, en esos momentos, Estados Unidos es neutral. Comienzan a hablar mal de la guerra. Y bueno, no quieren hablar de la guerra, pues. Entonces, ahí en esos momentos comenzaron a invadir las Indias Orientales el imperio japonés, el cual ya tenía tiempo de estar luchando. En esos momentos, la URSS estaba por derrotar a Japón y expulsarlo a seguir invadiendo China. Entonces, Estados Unidos estaba preparándose para vender armas. Esto le daría un gran impulso económico, lo cual Alemania, los imperios británicos ya tenían en control. Entonces, en esos momentos, Alemania por fin se convierte en una potencia mundial y ya está amenazando. Y en los años 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. En ese momento, todos estos países del occidente, como Reino Unido y Francia, comienzan a comprar más armas y más armas. Y esto con alimentos, utensilios. Bueno, tanques hasta el Reino Unido lo empezarían a utilizar los tanques. Y bueno, el Reino Unido los inventó los tanques. Pero con recursos estadounidenses comprados, pues. Entonces, en esos momentos, Estados Unidos se impulsa como la economía más grande del mundo. Y de ahí, cuando termina la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos ya está coronado como la economía más grande del mundo. Ahí, como ya en esos momentos, Estados Unidos estaba mejorando su estatus económico. Estaba en sus mejores momentos económicamente. Y sabían ustedes, amigos, de que la guerra de secesión también configuró esta zona. La guerra de secesión importó bastante en lo que fueron los Estados Confederados. Y Lincoln, el presidente Lincoln, fue el que derrotó a los confederados. Esto causando que principalmente fuera una increíble hazaña. Entonces, amigos, en otro video les hablo de la segunda parte, en lo que inicia la Segunda Guerra Mundial.